Ahí presento pantalla. Bien. Están viendo bien la presentación, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, chicos, esto es un anexo del módulo introductorio. Estos son temas nuevos, temas que no están en el programa, pero son temas que sí toman en el examen final. Son todos temas agregados, ¿bien? Primero que nada, vamos a comenzar con mercado farmacéutico. Yo les voy a decir qué tienen que saber y qué no. Bien, no es un tema que tienen que saber tampoco todo el PDF que está en el Drive. Entonces, mercado farmacéutico, primero que nada, hay que saber qué es un mercado, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de mercado, chicos, estamos hablando de conjuntos de transacciones o acuerdos de negocios entre compradores y vendedores. ¿Bien? Acá es muy importante tener en cuenta que la diferencia entre el mercado y una simple venta, ¿sí? Es que en el mercado hay un comercio formal y regulado. ¿Bien? Y lo más importante es que en el mercado existe la competencia. Les comento que el mercado se rige por 3 leyes: oferta y demanda, causa y efecto, esfuerzo y resultado. La única ley que ustedes tienen que saber es la de oferta y demanda. ¿Qué nos dice esta ley? Que obviamente el precio de los productos se regula según la demanda y según la competencia. ¿Sí? Es decir, si yo tengo poca competencia, es decir, si soy yo solo, por ejemplo, que estoy brindando cierto servicio, un solo laboratorio que está produciendo un fármaco, vamos a hacer ahí, no tiene competencia, por lo tanto va a tener más demanda. Y si tiene más demanda, el precio es mayor. ¿Con qué tipo de medicamentos pasaba esto, chicos? ¿Con qué tipo de medicamento de todos los que vimos? Innovador. ¿Cuál? Perfecto, con el innovador, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, tenemos la contrapartida. ¿Sí? Cuando hay más competencia, disminuye la demanda. ¿A quién? O sea, este era el laboratorio que antes vendía él solito el producto, ¿bien? Y tenía toda la demanda él. Pero ahora, como hay más laboratorios vendiendo el mismo producto, va a disminuir la demanda para ese laboratorio, porque se va a dividir, ¿sí? Y por lo tanto, tiene que disminuir el costo. Bien, entonces, esas son las dos leyes más importantes acá. Esta es la ley más importante. ¿Por qué? Porque, chicos, ustedes tienen que entender esto para comprender por qué los medicamentos innovadores son tan caros y por qué el genérico es tan barato, ¿sí? Si hay muchos laboratorios haciendo el mismo medicamento, lógicamente la demanda se va a dividir entre todos esos laboratorios. La demanda estamos hablando del usuario consumidor, ¿bien? Y obviamente si la demanda se divide, el laboratorio que dice, bueno, no, pero me está llegando poca gente, voy a bajar un poco el precio, cosa de que me llegue más gente, ¿bien? Entonces, disminuyó la demanda, disminuyó el costo, ¿sí? ¿Para qué les traigo esto acá? Primero que nada, para recordar los tipos de medicamentos. Ustedes saben que la patente me brinda derechos de exclusividad. Y estos derechos de exclusividad que me brinda la patente, chicos, van a ser los responsables de que un solo laboratorio fabrique un producto. ¿Bien? Pero cuando se vence esta patente, se pierden estos derechos de exclusividad y todos los laboratorios pueden fabricar el mismo medicamento, razón por la cual la demanda disminuye hacia el laboratorio principal y tiene o se ve obligado a bajar los precios.
a todo esto, los demás laboratorios, si quieren tener un buen número de ventas, también tienen que bajar los precios, porque saben que hay competencia, ¿bien? Entonces, esto nos lleva a los tipos de mercado, ¿sí? Primero que nada, esto sí es no negociable, chicos, la definición de industria farmacéutica, ¿bien? Cuando yo hablo de industria farmacéutica, estoy hablando del sector empresarial dedicado a la fabricación, preparación y comercialización de productos químicos medicinales para el tratamiento y también para la prevención de las enfermedades, ¿sí? Sector empresarial dedicado a la fabricación, preparación y comercialización de los productos, ¿bien? Químicos medicinales, para el tratamiento y para la prevención de las enfermedades. La industria farmacéutica, chicos, es responsable de la oferta de un bien, el medicamento. El medicamento se considera un bien para la sociedad, ¿sí? Porque nos ayuda a prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. Entonces, esa definición es no negociable. Si quieren, les puedo decir que de todo el tema mercado farmacéutico, esta diapositiva es la más importante, ¿bien? Entonces, industria farmacéutica, ya saben la definición. Ahora, según la ley de oferta-demanda, se clasifica o existen dos tipos de mercado, chicos. El monopólico y el oligopólico. Un mercado monopólico es cuando un solo laboratorio brinda un medicamento. Y por lo tanto, tiene mucha demanda y es muy costoso. Cuando hablamos del mercado oligopólico, ¿sí? Estamos hablando acá, chicos, ya de que hay competencia, ¿bien? Es decir, puede ser que haya dos laboratorios. Oligopólico quiere decir que hay más competencia, pero poca competencia, ¿bien? Puede ser que haya dos, supongamos. Por ejemplo, Pepsi y Coca, ¿sí? El tema con el mercado oligopólico es que ninguno de los dos baja los precios. ¿Por qué? Y bueno, a ver, no es mucha la competencia que hay. Ustedes ven, por ejemplo, si vamos a un ejemplo no farmacológico, Pepsi y Coca, ¿sí? Pepsi y Coca son competencia en el mercado y ninguno de los dos baja los precios, justamente porque ambos tienen mucha demanda, ¿sí? Ambos tienen mucha demanda y porque a pesar de ser productos parecidos, no saben igual, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando hay un mercado oligopólico, lo que sucede es que si bien la demanda puede dividirse, y obviamente ya no está la Coca sola, por ejemplo, que se llevaba todas las ganancias, sino que ahora hay otra, que es la Pepsi, ¿bien? Entonces se divide la demanda, pero la demanda sigue siendo muchísima. Entonces, los precios no bajan en el mercado oligopólico, ¿bien? Los precios bajan en el mercado de tipo competitivo. Cuando yo hablo de mercado competitivo, chicos, estoy hablando de que la mayoría de los laboratorios hace el mismo producto, ¿bien? En este caso, como hay 8.000 laboratorios más o menos que hacen ibuprofeno, hay un montón de laboratorios que hacen paracetamol, ¿bien? En este caso, el producto se vuelve barato, se vuelve muy poco costoso. ¿Y por qué? Porque hay muchos, ahora sí la demanda está dividida en un montón, ¿bien? Un mercado competitivo es cuando hay muchos laboratorios, en el caso de farmacología, digamos, cuando hay muchos laboratorios ofreciendo el mismo producto. La demanda obviamente se va a dividir, porque puede ser que uno lo tenga más caro que el otro, ¿bien? Y de acuerdo a la situación económica, los pacientes capaz compran el menos costoso, ¿sí? O capaz que uno lo ofrezca en una forma farmacéutica que sea llamativa o con un medio de comunicación lo promociona mediante medios de comunicación y el otro no, ¿bien? Entonces, todo esto, chicos, todo esto tienen que tenerlo en cuenta a la hora de ver los precios de los medicamentos que está relacionado con la farmacoeconomía, ¿bien?
cuando tenemos un mercado competitivo, son muchos los laboratorios que fabrican el mismo medicamento. Y por lo tanto, la competencia hace que disminuya la demanda y por ende los precios, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un medicamento genérico, el medicamento genérico se encuentra dentro de un mercado competitivo, porque un montón de laboratorios fabrican genéricos, ¿sí? Los medicamentos copia de marca, si bien podemos decir desde el punto de vista del fármaco, bien, es el mismo, acá viene una cosa que es importante. No es lo mismo hablar de un genérico que de un copia de marca. ¿Por qué? Porque los copias de marca pertenecen a cada laboratorio. La fabricación, digamos, y la formulación es propia de cada laboratorio. Pero sigue siendo el mismo principio activo. ¿Bien? ¿Qué quiero decirles con esto? Que, por ejemplo, todos me venden enalapril. ¿Bien? Pero este me lo viene, qué sé yo, en comprimido, este en cápsula, supongamos, este me lo vende en comprimido y la cajita dice que es más potente, ponele. Bien, o sea, sacan diferentes copias de marca. ¿Y acá qué pasa? Si bien el medicamento copia de marca no es barato, o sea, es costoso no tanto como un innovador, pero ¿por qué es más costoso que el genérico? Porque lo que lo diferencia, dijimos, era la técnica de elaboración. Cada laboratorio saca su propia copia de marca de un medicamento innovador. Y esto hace que mucha gente lea la cajita, por ejemplo, digo, es más potente, genial, me compro ese, bien. Y obviamente que cuando estamos hablando de un medicamento copia de marca, el medicamento copia de marca es único, ¿sí? O sea, si yo les digo, por ejemplo, acá el enalapril, qué sé yo, en cápsula más potente, que se llame, supongamos, le metamos el Lotrial, ¿bien? El Lotrial es una copia de marca, pero no hay otro laboratorio que fabrique el Lotrial, porque ese nombre le pertenece al laboratorio que lo hizo, ¿sí? Si bien el principio activo ahí es una copia, es una copia, digamos, porque ya salió el innovador, es una copia del Vasotec, digamos, del Renitec, el nombre Lotrial y cómo está hecho el Lotrial es propio del laboratorio que lo creó. Bien, entonces, hay veces que el copia de marca llama la atención o el copia de marca es el más vendido, como es en el caso del Lotrial. En ese caso, como tiene tanta demanda, el precio sí es caro, bien, no es un precio accesible para todo el mundo. Entonces hay que tener todo ese tipo de cosas en cuenta, ¿sí? ¿Qué más les pueden preguntar acá? ¿Cuáles son los medicamentos que se encuentran en el mercado? Primero, ustedes lo que tienen que saber, chicos, es que dentro del mercado farmacéutico, cuando hablamos de los medicamentos que están en el mercado, estamos hablando de medicamentos que ya están en fase 4. De medicamentos que ya están en fase 4, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los medicamentos que se encuentran en el mercado? ¿Quién me puede responder eso? A ver. ¿Cuáles son, chicos? Genérico. Miren que mañana es la pruebita, ¿no? Genérico, ¿qué más? Chicos, vayan estudiando los temas, ¿sí? Porque si no, después se les va a hacer un engrudo, una acumulación de cosas, ¿bien? Esto se los digo en serio, ustedes comienzan ya el cursado la semana que viene y algunos quieren rendir ahora en septiembre en 2 semanas. Si ustedes no van estudiando, después la van a agarrar a último momento y fármaco no es una materia para agarrarla a último momento, ¿sí? Así que vayan estudiando. Ustedes no me pueden, si ya lo vimos, no me pueden no responder esta pregunta, ¿bien? Yo siempre les digo a ustedes que me gusta que vayan estudiando, así vayamos como entendiendo todos los temas, ¿bien? Entonces yo les voy a decir algo. Los chicos que están por rendir ahora en septiembre, esto ya lo tienen que saber, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que están en el mercado? El genérico, ¿cuál más? Copia de marca. ¿Cuál más, chicos? ¿Qué otro hay? Ustedes mismos me dijeron uno recién. El innovador. Innovador, perfecto. El de referencia.
El de referencia, recuerden que es el líder del mercado. El líder del mercado, ¿sí? ¿Cuál más? Tenemos el Michú. Y por último, el medicamento esencial, ¿sí? Entonces, son 6 los tipos de medicamentos que hay en el mercado. Bien, obviamente que el de referencia nos viene de 10 porque este es el líder en el mercado, es el que más se vende, es el más demandado, chicos. Si el medicamento líder en el mercado es un copia de marca, el precio se aumenta, ¿bien? Como en el caso del Lotrial. Pero si el medicamento más demandado o líder en el mercado es un genérico, el precio no puede aumentar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que el genérico lo hacen muchos laboratorios, ¿bien? El genérico es igual al innovador y lo hacen un montón de laboratorios al genérico. En cambio, el copia de marca es propio de un laboratorio, ¿sí? Si aumenta la demanda del copia de marca, por ejemplo, del Lotrial, las ganancias son solo para ese laboratorio. En cambio, si aumenta la demanda de Enalapril, la persona que va a comprar, el paciente que va a comprar Enalapril en la farmacia, si es un medicamento muy demandado, puede comprar de cualquier laboratorio, solamente pide genérico y compra de cualquier laboratorio, ¿sí? Entonces, recuerden esto, si el de referencia es el copia de marca, como en el caso del Lotrial, que es el líder en el mercado, bien, ahí sí el precio aumenta, porque es un solo laboratorio el que fabrica Lotrial. Pero si en cambio la gente va y compra, o sea, el líder en el mercado es el genérico, no aumenta el precio porque hay un montón de laboratorios haciendo genérico, ¿bien? Y uno no elige qué laboratorio comprar, uno pide genérico y chao, ¿sí? ¿Se entiende lo que acabo de explicar, chicos? Los tipos de mercado, lo de referencia, ¿está claro esto? Sí, Flor, clarísimo. ¿Sí? Esperen, creo que alguien quería entrar a la clase. A ver, bánqueme un segundito. Bueno, me había llegado como una solicitud, pero bueno. Bueno, entonces, todo esto, chicos, es lo que tienen que saber de mercado farmacéutico, pero ahora sí vamos a anclar los temas, ¿bien? Primero, ¿quién forma parte de la demanda? Ahí me llegó la notificación, a ver. Ahí está. Bien. ¿Quién forma parte de la demanda? Obviamente, los médicos y obviamente los pacientes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Primero que nada, cuando hablamos de demanda, estamos hablando de la cantidad de usuarios, ¿no?, que compran un medicamento, ¿sí? Entonces, si yo me pongo a pensar, ¿por qué el médico sería parte de la demanda? Porque el médico es el que prescribe, ¿sí? Y ustedes, nosotros ya vimos en la primera clase todo el tema de la medicalización de la vida, que muchas veces se prescriben fármacos en situaciones que no son patológicas. Pero no solamente eso, chicos, sino que además, por ahí los médicos hacen algo que se llama polifarmacia, ¿sí? No sé si se acuerdan, pero acá les pongo. La polifarmacia es la prescripción de más de 5 fármacos a una persona, a un paciente, ¿bien? Cuando yo hablo de que el médico es responsable de la demanda, hablo, primero que nada, de que los médicos suelen hacer polifarmacia, sobre todo con el anciano. Y segundo, que muchas veces los médicos, aunque no se debería hacer, se lo hace, prescriben en la receta con un nombre de marca, ¿bien? Un nombre comercial o nombre de fantasía. ¿Y cuál es el problema con esto? Que si el médico viene y me prescribe o me da una receta que dice Lotrial, me está obligando a comprar una marca básicamente y está aumentando la demanda de ese medicamento, de ese laboratorio, ¿bien? Entonces, el médico
como es prescriptor y como es el que recomienda los fármacos, obviamente va a participar de la demanda, no como consumidor, sino como fomentar la consumición, ¿bien? Y como les decía recién, lo más importante es que los médicos cuando prescriben con el nombre de una marca, están aumentando la demanda de ese producto. Bien, si yo prescribo el Lotrial, estoy aumentando la demanda del laboratorio que creó el Lotrial. ¿Sí? En vez de, si no prescribo Enalapril, recuerden, prescribir con el nombre genérico o denominación común internacional ayudaba a que mi paciente pueda comprar lo que le sea más accesible. Si yo le pongo Lotrial, el Lotrial no es tan accesible como el Enalapril, ¿bien? Si yo le pongo Lotrial, primero que nada estoy limitando al paciente, ¿bien? Segundo, no le estoy brindando accesibilidad. Y tercero, estoy obligando a que compre una marca, aumentando la demanda de ese producto, ¿sí? Por otro lado, chicos, los pacientes son, creo que también junto con los médicos, tienen un papel muy importante en lo que sería la demanda. ¿Por qué? Primero que nada, no vamos a decir de las patologías, porque obviamente el paciente no tiene la culpa de las patologías que pueda llegar a tener, pero sí es culpable de la automedicación y de la autoprescripción. Son cosas diferentes. Chicos, cuando hablamos de automedicación, estamos hablando del consumo de medicamentos de venta libre. Sin indicación médica. Les repito por si no entienden mi letra. Cuando hablamos de automedicación, estamos hablando del consumo de medicamentos de venta libre sin indicación médica. Es decir, yo voy a la farmacia y me compro un ibuprofeno, ¿sí? Me compro paracetamol, no me lo indicó ningún médico, pero me duele la cabeza, por ejemplo, quiero un paracetamol, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que en la automedicación uno va y compra medicamentos que su condición de venta es sin receta. ¿Y para qué la gente se automedica por lo general? Y bueno, la gente se automedica muchas veces, chicos, cuando tiene, por ejemplo, dolencias leves. Por ejemplo, cuando tiene una cefalea leve, acá también podemos decir cuando tiene algún tipo de sintomatología, síntomas o signos que sean leves, claramente. Por ejemplo, cuando los pacientes tienen una rinitis, bien, cuando tienen tos, por ejemplo, cuando tienen, qué sé yo, algún tipo de dolor leve, van y se compran un analgésico a la farmacia, uno sin indicación médica, ¿bien? Entonces, cuando hablo de automedicación, estoy hablando del consumo de medicamentos, chicos, de venta libre, sin indicación médica. Y por lo general la automedicación se hace para calmar dolencias leves, como por ejemplo una cefalea, me duele la cabeza, voy y me compro un paracetamol, ¿bien? O también para tratar signos o síntomas que sean leves, como la rinitis, la tos, un dolor leve, ¿sí? Entonces, es muy importante, chicos, muy importante que ustedes sepan lo que es la automedicación. ¿Bien? Ahora, chicos, la autoprescripción es otra cosa. Cuando yo hablo de autoprescripción, estoy hablando del consumo de medicamentos que, dos puntos. Primero que nada, deberían ser vendidos bajo receta. Segundo, medicamentos que requieren un control médico.
Y tercero, medicamentos que sí o sí requieren indicación. ¿A qué voy con esto? Que en la autoprescripción estoy yo agarrando, ¿bien? Y consumiendo un fármaco que nadie me lo indicó, pero es un fármaco, chicos, que se debería vender bajo receta. Es un fármaco que requiere sí o sí un control médico, ¿bien? Es un fármaco que sí o sí necesita indicación, como por ejemplo los antibióticos. Muy común, la automedicación con amoxicilina. Y ustedes dirán, pero si la amoxicilina se la consigue con venta libre, pero eso no debería ser así, ¿bien? Entonces, cuando yo hablo de autoprescripción, hablo de utilizar medicamentos, ¿bien? De utilizar medicamentos que se deberían vender bajo receta, ¿sí? Como por ejemplo la amoxicilina, que requieren un control. Yo tengo que ver cómo responde mi organismo. Hay algunos antibióticos que son hepatotóxicos, otros nefrotóxicos. No me puedo automedicar con antibióticos si ni sé lo que hacen, ¿bien? Si ni sé qué me pueden llegar a producir. Y otra cosa, que el antibiótico tiene que ser seleccionado para el paciente, ¿bien? Hay antibióticos que están contraindicados en el embarazo, por ejemplo, y hay otros que sí puedo tomarlos. Entonces, este tipo o sea, esta característica que tiene la autoprescripción nos hace ver, ¿sí? Que existen varias complicaciones con este tema. Es decir, si bien en la automedicación yo consumo un medicamento que nadie me indicó, pero por lo general es un medicamento para tratar dolencias leves. Ahora, yo si tengo una enfermedad infecciosa, no me puedo automedicar. Necesito un antibiótico. Necesito que alguien me haga un antibiograma, o sea, todo el pedido que se hace en microbiología, para ver a qué medicamento es sensible mi agente patógeno, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, en autoprescripción, chicos, yo estoy haciendo un uso irresponsable de los medicamentos. Uso irresponsable. En cambio, en la automedicación, la OMS nos dice que puede ser responsable o irresponsable. Chicos, cuando yo hablo de una automedicación responsable, estoy hablando de automedicarme, pero con conocimiento, ¿bien? Automedicarme con conocimiento. ¿Me escuchan bien o no? Sí, Flor. Ay, pensé que se había cortado, ya estaba asustado porque me están llegando WhatsApp. Bien, les decía que en la automedicación responsable, la OMS nos dice que es el consumo, bien, de medicamentos de venta libre, sin indicación médica, pero con conocimiento. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que la automedicación responsable puede tener ventajas. Bien, por ejemplo, a mí me duele la cabeza y yo sé, ¿no? Yo sé que un dolor de cabeza lo puedo calmar con un analgésico y sé que el paracetamol es un analgésico. Voy y me compro un paracetamol. Bien, ahora, cuando yo hablo de automedicación responsable, hablo de conocimiento. ¿Y qué quiero decir con esto? Que yo tengo que saber que si me voy a automedicar con paracetamol, no tengo que tomar alcohol, por ejemplo. Bien, primero. Segundo, tengo que saber que lo máximo de paracetamol que puedo tomar es 1 gramo. ¿Sí? Es lo ideal. ¿Por qué? Porque el paracetamol es hepatotóxico si me paso de la dosis terapéutica. Bien. Tercero, tengo que saber cuánto de paracetamol tengo que tomar y tengo que saber que si el dolor de cabeza es muy intenso y si ya van 3, 4 días con el mismo dolor de cabeza, tengo que acudir a un médico. Eso es una automedicación responsable. Tratar de calmar el síntoma para no recurrir a una guardia a entorpecer el servicio de salud. Bien, pero calmarlo al síntoma con conocimiento. Me duele la cabeza, listo, me tomo un paracetamol. Me voy a tomar paracetamol, sé que no puedo tomar más de 1 gramo,
También sé que no puedo tomar alcohol, perfecto. Sé que si ya van 3 días, por ejemplo, o si el dolor de cabeza es muy intenso, debería consultar a un médico. ¿Por qué? Porque ¿qué problema tendría yo acá si no consulto? Puedo enmascarar la enfermedad. ¿Bien? Entonces, eso es una automedicación responsable, tener conocimiento. Yo sé, por ejemplo, que la aspirina, ¿sí? Me produce daño en la mucosa gástrica, entonces no la voy a tomar siempre, ¿sí? Sé también, por ejemplo, que el ibuprofeno con el tiempo termina siendo nefrotóxico. No voy a tomar para siempre ibuprofeno. Yo sé cuánto es lo máximo que puedo tomar por día de ibuprofeno. Sé cuánto es lo máximo que puedo tomar de aspirina. Bien. Sé que si yo estoy tomando alcohol no me conviene tomar ni paracetamol ni aspirina. Bien. Entonces son cosas, eso es automedicarse con conocimiento y tiene una ventaja, que es que disminuye la demanda en el servicio de salud porque como les comentaba yo en la primera clase, por ahí, en las guardias suelen caer gente, por ejemplo, con una rinitis, ¿bien? O gente que tiene un dolor de cabeza y que está entorpeciendo a una persona que llegó con politraumatismo, ¿sí? Entonces, es importante, chicos, que ustedes sepan que la automedicación responsable puede tener ciertas ventajas. Ahora, ¿cuándo la automedicación es irresponsable? Cuando se hace con desconocimiento. ¿Qué quiere decir que se hace con desconocimiento? Por ejemplo, que se toma de forma indiscriminada el fármaco. Es decir, que agarro y todo lo que yo les decía en una de las clases, no me acuerdo si a ustedes o a otro grupo, todos los días después que vuelvo del gimnasio me duele el cuerpo, todos los días me tomo un ibuprofeno. ¿Bien? Eso es consumir de forma indiscriminada. Porque yo no sé cuánto es el tiempo máximo de ibuprofeno, chicos. Los tratamientos por lo general con ibuprofeno van de 3 a 5 días, ¿bien? Con un control después. Pero yo no puedo tomar cada vez que vengo al gimnasio, si voy, no sé, 4 veces por semana y voy todas las semanas, un ibuprofeno todo el tiempo, ¿sí? Yo no puedo hacer eso, estoy haciendo un uso indiscriminado. Sí, yo sé que el ibuprofeno, por ejemplo, si es mi primera vez en el gimnasio y me duele mucho el cuerpo, puedo tomarme uno, pero todos los días, no. Entonces, eso es un uso indiscriminado. Consumir sin conocimiento, sin saber que si yo tomo ibuprofeno todos los días, estoy dañando mi riñón, por ejemplo, ¿bien? Sin saber cuánto es lo máximo que puedo tomar de ibuprofeno por día, sin saber si lo puedo mezclar o no con alcohol, si se come con las comidas o no, si realmente me sirve para esto, ¿bien? Entonces, cuando yo hablo de automedicación irresponsable, hablo de hacerlo desde el desconocimiento, de utilizar medicamentos de venta libre en dolencias leves, pero desde el desconocimiento. Es decir, me tomo más de 1 gramo de paracetamol, ¿sí? Me tomé más de 1 gramo. Entonces, ahí ya tengo riesgo de hepatotoxicidad, ¿sí? Entonces, la automedicación puede ser responsable o irresponsable. Obviamente les aclaro que para que haya una automedicación responsable tiene que haber educación a la comunidad. Si yo no educo a la comunidad, si yo no le enseño cuánto es lo máximo que puede tomar de paracetamol, si yo no le enseño para qué me serviría el paracetamol, por ejemplo, bien, yo estoy promoviendo, ¿no? No promoviendo, sino que estoy como formando parte de que la automedicación sea irresponsable. Si yo tengo conocimiento sobre esto, lo tengo que compartir para tratar de que la automedicación sea lo más responsable posible en la población. Bien, entonces, ese es el problema acá, que la automedicación la mayoría de las veces es irresponsable por la falta de conocimiento, ¿sí? En cambio, la autoprescripción nunca es responsable, jamás, porque para la autoprescripción decimos que usamos medicamentos que deberían ser vendidos bajo receta y les comento otra cosa. Para la autoprescripción, cuando hago la autoprescripción, estoy usando medicamentos que son para tratar enfermedades un poco más heavy, ¿sí? Un poco más intensas. Una enfermedad infecciosa no es lo mismo que un dolor de cabeza, chicos. ¿Bien? En una enfermedad infecciosa necesito un tratamiento adecuado, ¿sí? No me puedo ir a automedicar con cualquier antibiótico que compre en la farmacia. Entonces, la autoprescripción jamás es responsable. En cambio, la automedicación puede ser responsable o irresponsable, ¿sí? ¿Está claro esto que acabo de explicar, chicos? Sí, Flor. Sí, Flor, clarísimo.
Perfecto. Ahora, hay una cosa que es muy importante tener en cuenta, ¿sí? ¿Cuáles son los peligros? Acá vamos a poner las desventajas o las consecuencias en realidad. ¿Cuáles son las consecuencias tanto de la automedicación como de la autoprescripción? Consecuencias de la automedicación irresponsable y de la autoprescripción. Primero que nada, obviamente, chicos, la aparición de reacciones adversas. Eso es lo más importante, ¿bien? Entonces, primero, aparición no de reacciones adversas, aparición de efectos tóxicos. ¿Sí? Por ejemplo, salí a bailar, me tomé la vida, ¿no? Y cuando vuelvo tengo un dolor de cabeza impresionante y me tomo un paracetamol, ¿sí? Bueno, y a tener efectos tóxicos del paracetamol. Ya lo vamos a ver en cinesis a eso, porque el paracetamol y el alcohol compiten por la misma enzima, ¿sí? Entonces, aparición de efectos tóxicos, es decir, ¿cuándo pueden aparecer efectos tóxicos? Cuando aumento la dosis, es decir, cuando tomo dosis que están fuera de la ventana terapéutica, recuerden, dosis que están fuera de la ventana terapéutica. Si yo les digo que lo máximo que puedo tomar de paracetamol en un día es 1 gramo, yo llego a tomar más de 1 gramo y me salgo de la ventana terapéutica, chicos, ¿sí? Y puedo tener problemas. ¿Y qué sabe una persona que no tiene conocimiento ni de farmacología ni de medicina? ¿Qué sabe cuánto es lo máximo que puede tomar? Bien, capaz que por ahí lee el internet y se puede informar, pero ¿y si no lo hace? Si ni siquiera lee el prospecto, porque una de las formas para que los usuarios consumidores se informen sobre los medicamentos es con el prospecto, pero hay gente que ni lee el prospecto, ¿bien? Y de hecho, hay veces que vos compras el genérico y ni siquiera viene con prospecto, ¿sí? Entonces, miren qué importante es tener en cuenta esto. Aparición de efectos tóxicos puede aparecer por una dosis que esté fuera de la ventana terapéutica o bien por una interacción medicamentosa. Lo que les dije, por ejemplo, alcohol más paracetamol. Bien, entonces miren qué importante es eso. ¿Qué más? Si nos vamos estrictamente a la autoprescripción, resistencia bacteriana, chicos. ¿Sí? Resistencia bacteriana de tipo adquirida. Acá les comento que las bacterias tienen 2 tipos de resistencia. Una que ya viene con ellas, ¿bien? Y otra que la adquieren. ¿Por qué? Por el mal uso de los medicamentos, ¿sí? Cuando yo me automedico, estoy generando cepas resistentes. Y recuerden, no sé si se acuerdan, pero las bacterias tienen algo que se llama plásmidos, ¿bien? Esos plásmidos se van transmitiendo por contigüidad a todas las bacterias que forman parte de la misma colonia. Ese plásmido mutado, gracias a la automedicación con antibióticos que yo hice, se va transmitiendo, y toda la colonia ahora es resistente. ¿Y cuál es el problema con eso? Que no solamente va a ser resistente mi organismo, sino que va a pasar a todos los organismos, generando una cepa súper resistente en la población. Bien, entonces, la resistencia bacteriana es una de las principales, que me atrevo a decir que es la más importante, de las consecuencias de la autoprescripción sería esto, porque cuando usamos medicamentos sin indicación, cuando utilizamos antibióticos, perdón, sin indicación, ahora sí hablamos de autoprescripción, ¿bien? Si estos medicamentos que deberían ser prescriptos, que requieren sí o sí un control, son medicamentos, chicos, que si yo los consumo de manera indiscriminada y sin ningún control, sin ningún seguimiento, me van a producir reacciones adversas tanto a mí
como a la comunidad. Más que RAM serían peligros o consecuencias, ¿bien? Otra consecuencia, chicos, de la autoprescripción principalmente, acá yo les pongo autoprescripción, ¿no? Es, por ejemplo, la dependencia o adicción. Porque les comento una cosa, autoprescripción también es cuando a mí me prescriben algo, ¿sí? Me prescriben una receta, perfecto, me prescriben, qué sé yo, alprazolam o clonazepam de 10. Y el médico me dice que lo tome durante, qué sé yo, 30 días, durante un mes nada más. Pero yo después vaya a otro psiquiatra, por ejemplo, para que me lo prescriba, y sí, no le cuente al psiquiatra que ya me prescribieron clonazepam o alprazolam. ¿Por qué? Porque el primero me dijo que era solamente por 30 días y ya no me quiere hacer más la receta, me voy a otro, ¿sí? Ahí yo me estoy autoprescribiendo de forma indirecta, básicamente. ¿Por qué? Porque ya pasó mis 30 días del tratamiento, ¿sí? Pero yo quiero seguir tomando el medicamento, entonces me voy a otro para que me haga la receta. ¿Cuál es el problema con eso? Que estoy consumiendo un fármaco, bien, un fármaco que genera dependencia, como son las benzodiazepinas, por más de 30 días, bien. ¿Y por qué sería una autoprescripción? Como les digo, es indirecta, ¿por qué? Porque si bien el médico me está haciendo la receta, yo jamás le conté que ya tomé ese medicamento por el tiempo que tenía que ser. Bien, es como que yo lo estoy tratando de conseguir a toda costa. Y el problema con eso es la dependencia, chicos. Las benzos ya saben, bueno, vamos a verlo igual más adelante, no se puede tomar por más de 30 días porque me genera dependencia, ¿sí? O también, por ejemplo, en la rinitis alérgica, cuando hablo de rinitis, hablo de, si les dibujo acá una naricita, ¿bien? Hablo de que hay edema nasal, es decir, hay líquido y cae agua por la nariz, ¿bien? En la rinitis existen fármacos que son descongestivos. Y estos fármacos, chicos, si los uso de forma indiscriminada y sin indicación, porque ojo que sí se pueden conseguir sin receta, ¿no? Y si los uso así, me pueden generar hábito o acostumbramiento. Bien, ¿vieron ese típico? Yo siempre les pongo el ejemplo a los chicos, el típico programa, no me acuerdo si era el manual de supervivencia escolar de NED, creo que se llamaba, bueno, ese, había una chica que todo el tiempo estaba con un descongestivo nasal, supuestamente, ¿bien? Bueno, eso hace referencia a que me genera hábito este tipo de fármacos, ¿bien? Me acostumbra, hace que yo no pueda estar sin todo el tiempo estar aplicándome el descongestivo, ¿bien? Entonces, miren qué importante es tener en cuenta que los fármacos me pueden generar hábito o adicción y que esa es una consecuencia importante tanto de la automedicación como de la autoprescripción, ¿sí? Otra cosa, ¿cuál va a ser otro problema de la automedicación y de la autoprescripción también? Enmascarar la enfermedad. Tengo un dolor de cabeza importante, ¿sí? Vamos a hacer un señor. Tengo un dolor de cabeza importante, me tomo un paracetamol. Y así estoy hace ya 5 días, pero yo sigo tomando paracetamol porque me calma. Bien, pero a ver, ¿por qué estás con dolor de cabeza hace 5 días? El paciente, ¿qué les dije yo? Que lo que busca siempre con la terapéutica es sentirse bien. Bien, eso es lo que busca el paciente, sentirse mejor. Pero son muy pocos los pacientes que realmente les interesa saber qué tienen. Entonces, el problema con la automedicación, chicos, y con la autoprescripción es lo que hace referencia a el enmascaramiento de la enfermedad. Sobre todo esto pasa con la automedicación, ¿sí? Con la irresponsable, lógicamente. Agarro, aunque sí puede pasar con la responsable también, ¿bien? Agarro y me tomo el medicamento, me siento mejor, listo, ya no voy al médico, ¿bien? Pero pará, ¿cuál era la causa de mi malestar? ¿Sí? Entonces miren qué importante que es. Después tenemos la última complicación, ¿sí? La disminución de la eficacia. Es decir, si yo tengo una, qué sé yo, faringitis, hagamos así,
yo tengo una faringitis, ¿bien? Esta faringitis, chicos, yo digo, me duele un montón la garganta, no puedo comer, no puedo hacer nada. Voy y me compro un antibiótico en la farmacia, ¿bien? Estoy reduciendo la eficacia del tratamiento. ¿Por qué? Porque estoy tomando algo que no tiene nada de eficacia para mi faringitis viral, ¿sí? Cuando tranquilamente podría estar tomando un antiinflamatorio para que me desinflame la faringe, ¿bien? Y para que me pase el dolor también. Pero en lugar de eso me estoy tomando un antibiótico, ¿sí? Entonces, con la automedicación y con la autoprescripción puedo tener disminución de la eficacia, ¿sí? Porque el tratamiento no me va a servir para nada, porque obviamente estoy dando algo, me estoy consumiendo algo que no sirve para lo que yo tengo, porque jamás me fui a hacer ver con un médico, ¿sí? Entonces, los problemas de la automedicación son aparición de efectos tóxicos, resistencia bacteriana, dependencia o adicción, enmascaramiento de la enfermedad y obviamente reducción de la eficacia, ¿sí? ¿Están claros, chicos, las complicaciones o las consecuencias de la automedicación y la autoprescripción? Sí, Flor. Perfecto. Ahora, chicos, les comento también, ¿sí?, que en cuanto a los peligros de la automedicación, como yo les digo, puede mascarar la enfermedad y también, ojo, que me puede ocultar o dificultar el diagnóstico de algunas enfermedades, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ustedes supónganse que este paciente, tiremos esto, ¿no? Este paciente tiene un dolor de cabeza importante, pero se le pasa cuando toma paracetamol, ¿sí? Ahora, este dolor de cabeza que tiene el paciente, bien, calma con este fármaco, por ende, el paciente cuando supongamos que vaya al médico para consultar, dice, no, pero ya me siento mejor, bien, eso no me ayuda a mí al diagnóstico, o cuando me dice, no, sí, pero me estoy sintiendo bien últimamente, y no me cuenta, ¿no?, que está tomando algo para sentirse bien, eso me dificulta a mí el diagnóstico, chicos, lógicamente. ¿Por qué? Porque el paciente se siente bien, pero no de la nada, digamos, no porque ya se le haya pasado realmente, sino porque está consumiendo algún fármaco, ¿bien? Entonces, esos son cosas que las veremos, todo esto que está acá lo vamos a ver en detalle en cinesis, ¿sí? Pero me puede dificultar también el diagnóstico, ¿sí? O también, por ejemplo, me llega una paciente que tiene una infección urinaria baja, pero la paciente ya comenzó a tomar antibióticos antes de haber consultado con el urólogo, por ejemplo, ¿bien? Entonces, obviamente, cuando yo haga el cultivo, cuando yo le pida el cultivo a ese paciente, ¿sí?, me va a dar negativo porque está tomando este antibiótico, ¿sí? Pero jamás me comentó eso. Entonces, me dificulta el diagnóstico, la automedicación y la autoprescripción. Entonces, miren qué importante es tener en cuenta eso también, ¿bien? Pero así como tiene consecuencias la automedicación y la autoprescripción, puede tener algunos beneficios, ¿sí? Pero obviamente los beneficios la va a tener la automedicación responsable, chicos, no la autoprescripción. Recuerden que la autoprescripción siempre es irresponsable. Acá les pongo la automedicación responsable. La automedicación responsable sí tiene beneficios. ¿Cuáles son? Disminuir la demanda de los servicios de salud, aumentar la eficacia de los servicios de salud, porque obviamente si yo tengo un dolor de cabeza y voy a una guardia a entorpecer todo, estoy reduciendo la eficacia porque los pobres médicos se tienen que dividir en 1000 cuando hay una persona que capaz realmente necesita la atención, ¿bien? Entonces, la automedicación responsable sí tiene beneficios, pero obviamente para que exista una automedicación responsable, ¿qué tenía que existir? ¿Qué tiene que haber para que la gente... ¿Cómo? Conocimiento. Perfecto. Y para que haya conocimiento, la población tiene que estar, ¿qué cosa? O los médicos, ¿qué tienen que hacer? Educación sanitaria. Perfecto, educación sanitaria, ¿sí?
Entonces, miren qué importante, ¿sí? Es ayudar o brindar siempre. Nosotros como estudiantes de medicina, ¿sí? Tenemos que tratar de siempre brindar información o tratar de nuestros conocimientos, digamos, que quizás no son tantos como ya los de un médico, pero desde nuestro lugar y con nuestros conocimientos tratar de siempre compartirlos, porque forma parte de una educación sanitaria, bien, no solamente en cuanto a fármacos, sino en cuanto a todo lo que uno vaya conociendo que crea que le puede servir a la población, ¿sí? Tanto los médicos como los estudiantes de medicina tienen que hacer como sea o con lo que puedan una educación sanitaria, porque todo esto mejora no solamente la automedicación, sino que también mejora, por ejemplo, el hecho de que las personas caigan por cualquier mínima dolencia o una guardia. Pero no es culpa, como les digo siempre, no es culpa de las personas, es culpa de todos los que estamos en la parte de salud que no hacemos ni compartimos cosas para o no ayudamos o intervenimos en la educación, bien, en ese aspecto, digamos, en decir, no, mira, vos tenés esto, no te conviene ir a una guardia, ¿sí? Entonces ahí los que fallan son los profesionales de salud, bien, porque no están ayudando ni educando a la población. Entonces eso es una cosa que la OMS tiene bien en cuenta, que para que pueda haber una automedicación responsable, los profesionales de salud, ¿sí? Sí o sí tienen que educar a la población, ¿sí? Entonces, todo eso influye, chicos, en la demanda de los medicamentos. Ustedes imagínense cómo no va a tener demanda el paracetamol o el ibuprofeno si las personas cuando tienen algún dolor mínimo van y se compran un paracetamol o un ibuprofeno. O quizás se lo compran encima. Yo les comento un caso de mi familia. Mi papá se toma un ibuprofeno todos los días cuando se levanta, porque así él cree que se siente mejor o no va a tener dolor en el día, literal. Y yo ya le dije 1000 veces, pero bueno, no me hace caso. Entonces es como que el abuso, eso se llama abuso, ¿no? El abuso de los fármacos, obviamente me aumenta la demanda, chicos. Entonces, en la demanda, los participantes son los médicos y los usuarios consumidores. Los usuarios consumidores, obviamente, fomentado por quién, y bueno, también por los medios de comunicación, ¿sí? Porque, a ver, ¿cómo sabe una persona que tiene que, no sé, que se puede tomar un antibiótico? ¿De dónde sale la idea de tomarse un antibiótico cuando tengo un resfriado? De algún lado sale, y puede ser de un medio de comunicación, o puede ser de algún vecino o primo que lo vio de un medio de comunicación, ¿sí? Entonces los medios de comunicación también forman parte de la demanda de los medicamentos, ¿sí? ¿Está claro mercado farmacéutico, chicos, lo que tienen que saber? ¿Y automedicación? Sí, Flor. ¿Sí? ¿Los demás? Nadie se estudia nunca automedicación y sí lo preguntan, ¿eh? ¿Está claro? ¿Los demás chicos me escuchan o no? No me dejen hablando sola, Sí, Flor. chicuelos. Bien, Sí, perfecto. Bueno, entonces, eso en cuanto a automedicación. Otro temita agregado, ¿sí? Que también está relacionado con esto, pero está más relacionado con la prescripción, ¿sí? Es el valor terapéutico de los medicamentos. Nosotros dijimos, yo les voy a poner acá, esto es corto, ¿no? Por las dudas. Valor terapéutico de los medicamentos. Bien. Chicos, con el tema de valor terapéutico de los medicamentos, ¿para qué nos sirve? Hay una clasificación que la hace la PORT, que es la que ustedes tienen que saber, y colaboradores, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo voy a prescribir un fármaco, dijimos que voy a elegir un fármaco de acuerdo a su eficacia, su seguridad, su conveniencia y su coste. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hago yo para elegir fármacos según la eficacia? Me fijo en el valor terapéutico. Cuando hablo del valor terapéutico de los medicamentos, estoy hablando del nivel de eficacia que tienen, el nivel de eficacia terapéutica que tienen estos medicamentos, ¿sí? Tenemos que el valor terapéutico puede ser elevado, que puede ser relativo
puede ser dudoso o nulo. Y puede ser, chicos, inaceptable. ¿Sí? Elevado, relativo, dudoso, nulo e inaceptable. ¿Cuándo digo yo que tengo un valor terapéutico elevado? Cuando tengo medicamentos de eficacia comprobada. Eficacia comprobada, que es lo mismo que decir medicamentos de alta eficacia, como ser la amoxicilina o, por ejemplo, el enalapril. La amoxicilina y el enalapril, chicos, tienen eficacia demostrada. Son medicamentos de alto valor terapéutico, de un valor terapéutico elevado, porque tienen una elevada eficacia terapéutica. ¿Bien? Ahora, si yo agarro la amoxicilina, ¿no? Acá se los voy a poner. Agarro la amoxicilina y la combino con un mucolítico. Los mucolíticos son los famosos expectorantes, ¿sí? Mucolíticos. Bien, ahí hay toda una clasificación que no nos importa, pero los tomemos como que el mucolítico lo que hace básicamente es ayudarme. Hay personas que tienen dificultad, por ejemplo, para cuando están con una patología respiratoria para expulsar el esputo. Bien, los mucolíticos me pueden ayudar a esto, ¿sí? Ahora, les comento una cosa. Los mucolíticos, si yo lo asocio al mucolítico con la amoxicilina, bien, para crear un medicamento que diga antigripal, por ejemplo, nada que ver, estoy bajando completamente la eficacia de la amoxicilina. Es decir, cuando hablo de un valor terapéutico relativo, estoy hablando de combinar un medicamento con eficacia comprobada más un medicamento con eficacia dudosa. Los mucolíticos tienen eficacia dudosa en la gripe. Bien, entonces, si yo combino amoxicilina, que es de eficacia comprobada, con un mucolítico, que es de eficacia dudosa, el mucolítico me disminuye la eficacia de la amoxicilina, chicos. Y yo con esta combinación, que son los famosísimos algunos antigripales, hay antigripales que vienen con amoxicilina, ¿sí? Si yo combino la amoxicilina con un mucolítico, voy a obtener un medicamento de valor terapéutico relativo. ¿Por qué? Porque uno de los principios activos tiene una eficacia comprobada, pero el otro una eficacia dudosa, ¿sí? Entonces, eso es un valor terapéutico relativo, la combinación de uno que tiene una buena eficacia con uno que tiene una eficacia dudosa. En este caso, la amoxicilina más el mucolítico, ¿bien? Son dos medicamentos que pueden combinarse. Pueden combinarse, ¿por qué? Y bueno, pueden combinarse porque la industria farmacéutica quiere sacar algo para la gripe y te lo vende como un antigripal, ¿sí? Te lo vende como un antigripal y bueno, no sé quién tiene prendido el micrófono, chicos. Si lo puedo apagar, por favor. Bien. Flor, yo te quería preguntar, Sí. pero si lo ponemos a la amoxicilina como antigripal, ¿ya no pasaría a ser un valor nulo o dudoso? Nulo, más exactamente. Claro. Mira, en ese aspecto, si lo vemos desde el lado, sí. Pero la amoxicilina en sí es un fármaco que en los estudios clínicos demostró eficacia. ¿Bien? Pero, por ejemplo, saquemos el tema del antigripal. Para medicamentos para la bronquitis crónica, por ejemplo, o para una bronquitis infecciosa, viene amoxicilina, pero con mucolíticos. ¿Bien? Saquemos el tema del antigripal porque es verdad, ahí no tendría ningún tipo de eficacia la amoxicilina. Muchas veces, ¿con qué finalidad se prescriben antibióticos? Porque no es raro ver que prescriban antibióticos para la gripe, sino es más que nada para evitar sobreinfecciones, bien como profilaxis, pero obviamente esto tiene un problema. La profilaxis con antibióticos en sí tiene el riesgo de generar resistencia bacteriana y de barrer la propia microbiota, ¿sí? Pero de que se existe, existe. Ahora, si nosotros cambiamos el escenario, bien, y ponemos, por ejemplo, una bronquitis infecciosa, suponete,
o alguna patología infecciosa del tracto respiratorio que curse, ¿no?, con dolor y que curse con secreción, bien, purulenta, obviamente. En este caso, si yo asocio una amoxicilina con un mucolítico, el mucolítico, como es de eficacia dudosa, me baja la eficacia de la amoxicilina, ¿sí? ¿Por qué yo les aclaro antigripales? Porque los antigripales, chicos, vienen así, viene la amoxicilina más un mucolítico y a veces viene más una pseudoefedrina, que es un descongestivo, ¿bien? Entonces vienen un montón de principios activos combinados, entre todos no tienen, a ver, entre todos no tienen una eficacia, forman un medicamento de eficacia relativa. Si bien, como les digo, la amoxicilina obviamente para la gripe no me sirve, pero sí me sirve como terapia profiláctica para evitar una sobreinfección. La gripe siempre me predispone a una sobreinfección bacteriana, por ejemplo, ¿bien? De que no se debería dar, no se da, pero de que se da, ¿bien? Entonces, para eso se suele utilizar el antibiótico para un cuadro gripal. Ahora, si yo doy una amoxicilina asociada a un mucolítico, estoy reduciendo la eficacia de la amoxicilina, ¿sí? ¿Está claro? No sé si respondí tu duda. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, después tenemos, chicos, los de valor terapéutico dudoso o nulo. Cuando yo hablo de valor terapéutico dudoso o nulo, estoy hablando de que no hay eficacia comprobada. No hay eficacia comprobada. Acá vamos a poner un ejemplo. Nosotros dijimos que los ancianos son los polimedicados, ¿bien? Ahora, existe un fármaco que se llama flunaricina. Flunaricina, ¿bien? Este fármaco fue utilizado en los ancianos. Este fármaco es un vasodilatador, ¿sí? Acá les pongo. Es un vasodilatador. Este fármaco fue utilizado para mejorar el flujo cerebral. Fue utilizado para mejorar el flujo cerebral, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con esto, chicos? La flunaricina, ¿sí?, no obtuvo la eficacia esperada. Es decir, ¿saben lo que hizo en lugar de mejorar el flujo cerebral? Me causó, chicos, espasmos vasculares. Me causó espasmos vasculares, ¿sí? Entonces, obviamente, la flunaricina se demostró que no tiene ningún tipo de eficacia como vasodilatador cerebral. Bien, porque al contrario de mejorar el flujo cerebral, me producía espasmos cerebrales, ¿sí? Entonces la flunaricina fue retirada por esto, porque me estaba produciendo alteraciones, me estaba produciendo ACVs isquémicos por los espasmos vasculares que me producía, ¿sí? Y fue retirada o no recomendada para los ancianos. En realidad les comento que fue retirada del mercado, ¿no? Que ya no se comercializa, pero obviamente existen países en donde todavía se comercializa la flunaricina. Entonces, cuando yo hablo de un fármaco que tiene un valor terapéutico dudoso o nulo, estoy hablando de un fármaco que no solamente no tiene eficacia terapéutica, sino que me produce daño también, como es el caso de la flunaricina, ¿sí? ¿Está claro este ejemplo, chicos? Sí, Flor. Bien. Y por último tenemos el valor terapéutico inaceptable. Acá no hablo de un solo fármaco. Acá hablo de cuando se hace polifarmacia. Cuando hablo de valor inaceptable, estoy hablando de combinar un montón de medicamentos, dicho en palabras no técnicas, al pedo, digamos, ¿bien? Combinar medicamentos, chicos, cuando hablo de valor inaceptable, estoy hablando de combinaciones de fármacos, ¿sí? Combinaciones. ¿Pero por qué es inaceptable? Porque estas combinaciones
en lugar de mejorarme el paciente, me lo perjudican y me aumentan la mortalidad. Hay estudios que comprueban que los ancianos que toman un solo medicamento, por ejemplo, ¿sí? Son pacientes que viven más que los ancianos que toman medicamentos para esto, para lo otro, para lo otro. Es decir, acá viene la parte de la medicalización de la vida. ¿Por qué los ancianos son polimedicados? Y bueno, porque se los considera, o a cualquier diferencia que se vaya notando en la evolución, digamos, en el paso de la edad, se lo considera patológico y se empieza a tratar. Y se hace una polifarmacia. ¿Y por qué la polifarmacia me puede aumentar la mortalidad? Y porque ustedes saben que todos los fármacos tienen RAMS, ¿bien? Ahora, imagínense dar 5 fármacos. Le estoy dando las RAMS de todos estos fármacos, estoy perjudicándola al paciente, ¿bien? Cuando hablo de valor inaceptable, estoy hablando de utilizar combinaciones de medicamentos que me pueden aumentar la mortalidad y me pueden perjudicar la vida del paciente, ¿bien? Entonces, la polifarmacia es cuando prescribo más de 5 fármacos a un paciente, que por lo general recordemos que se suele dar al anciano, ¿bien? Y todos los principios activos se combinan, pero también se combinan sus reacciones adversas. Eso es un valor terapéutico inaceptable, la polifarmacia, ¿sí? ¿Está claro esto, chicos? Flor, se me Sí. cortó. Cuando hablas Sí. de las combinaciones, aumenta la mortalidad y arriba, ¿qué era? Que en lugar de producirte un beneficio, o sea, esta tilde y una X acá, en lugar de producirte un beneficio, te aumenta la mortalidad, ¿sí? Ah, listo, gracias. ¿Alguna otra duda? Ninguna duda con valor terapéutico. Bien, entonces chicos, estos que vimos hoy, la automedicación, mercado farmacéutico y el valor terapéutico son temas agregados, ¿sí? Temas que, bueno, automedicación siempre estuvo en el programa, pero nunca la tomaron, ahora la empezaron a tomar. Entonces todo esto ustedes lo tienen que saber. ¿Tienen alguna duda con la clase de ahora, con lo que acabamos de ver? Ninguna. No, Flor. Flor. No, Bien, Flor. recuerden que yo les estoy armando apuntes de todo, me estoy demorando porque tengo que rendir justo, pero les estoy armando los apuntes también de esta clase, pero si quieren un material para leerlo, tienen en el Drive, tienen uno que se llama Mercado Farmacéutico o Médico Prescriptor, tienen otro, bueno, de lo de automedicación no hay mucho, la verdad, pero pueden leer en la página de la OMS, ¿sí? Y con el tema de valor terapéutico de los medicamentos tiene una carpeta que dice PDFs de la UNIAS, ¿bien? Hay un librito que es verde con negro que dice la PORT, ¿bien? Y en ese librito está lo de valor terapéutico si lo quieren leer. De todas formas, no es necesario, ¿no? Esto es lo que tienen que saber, pero por si alguno quiere ampliar el conocimiento, ¿sí? Bueno, entonces, chicos, esto es el tema agregado. Ahora vamos, me esperan unos minutitos que busque el otro Power y vamos a recuperar la clase de formas farmacéuticas, ¿bien? Bánqueme 2 segunditos. No sé, Pame, si la querés cortar a la clase, acá, para que quede esta, digamos, por un lado, y si podés, no sé si es mucho ya, si podés grabar la otra que estoy o sea, la otra partecita que estoy por hacer ahora. Dale, corta esta parte así la tengamos como una clase separada. Bánqueme 2